una ocasión estaba un hombre orando y le dijo al Señor: Señor, ¿cuánto es para ti 1000 años? Y el Señor le respondió: para mí 1000 años es como un segundo. Y luego el mismo hombre le pregunta: Señor, ¿qué es para ti $1.000.000? Y el Señor le responde: para mí $1.000.000 es como un centavo. Y entonces el hombre le hace una pregunta más y le dice: Señor, ¿me podrías dar un centavo? Y de repente se oye la voz del Señor y le dice: sí, permíteme un segundo. Hay ocasiones en que nosotros hacemos oraciones al Señor y pedimos por nuestros deseos y queremos que nos lo dé en el tiempo en que nosotros queremos. Y ¿sabe qué? Nosotros no podemos engañar al Señor ni manipularlo. Él conoce todas nuestras necesidades antes de que se las digamos. Y como el buen padre que es, está dispuesto a proveerlas, pero quiere que aprendamos a hacerlo correctamente, que pidamos conforme a su palabra, que pidamos y seamos perseverantes y que estemos enfocados en Él. De esta manera nosotros vamos a estar alineados a la voluntad de Dios y por ende la respuesta de Dios va a ser de bendición para nuestras vidas. Y eso es lo que le quiero platicar el día de hoy: cómo clamar en el desierto. Y este mensaje está basado en una canción, en una alabanza de esas pentecostales, de esas que repiten, ya se oyó así, de esas que repiten una palabra o una frase hasta que caiga la unción. Y la verdad es que yo me declaro pentecostal. La verdad es que me encantan las manifestaciones del Espíritu Santo, y es que aparte es con las canciones que yo me convertí, conocí del Señor y crecí en el Evangelio. También está basada esta predicación en inteligencia artificial. Y usted dice: ah, caray, ¿cómo que con inteligencia artificial? Bueno, le pedí a una inteligencia artificial que hiciera un sermón de 3 páginas con 3 puntos que hablara sobre del por qué Dios contesta las oraciones de sus hijos. Y en menos de 30 segundos tenía un sermón de 3 hojas con los puntos. Y luego le añadí y le dije: ¿sabes qué? Y ponle un toque cómico al principio de la predicación para que no se aburra la audiencia. Y luego puso un chiste al principio y no me dio tanta gracia, pero de todos modos le escribí y le dije: gracias por tu entusiasmo. Yo espero que me vaya un poco mejor y que al final usted no me diga: José Juan, gracias por tu entusiasmo. Pero quiero platicarle de un pasaje bíblico. Si me puede acompañar a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer unos versículos del capítulo 17 y otros del capítulo 18. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, en el versículo 1, dice así: dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Ahora acompáñeme al versículo 1 del capítulo siguiente, del capítulo 18. Dice: más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que
pronto enviaré lluvia. Ahora saltamos hasta el versículo 41. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: veo una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Me salté algunos versículos porque la verdad Elías aparece en esta parte de la escritura y en 3, 4, 5 capítulos hace un desastre santo increíble, una serie de milagros inesperados e increíbles. Y lo que acabamos de leer narra el pasaje de cómo hay un tiempo de sequía, de cómo Elías ora y de cómo el Señor responde su oración. La tierra de Israel en este tiempo era una tierra, bueno, de hecho en este tiempo también es una tierra árida, es un desierto, pero en aquel tiempo dependía demasiado de la lluvia. La producción ganadera y agrícola le permitía el sustento y le permitía también el comercio en toda la región. El detalle es que en ese tiempo el rey Acab, que era el 6º o 7º de la dinastía después de la separación de los reinos, es decir, está el primer rey de Israel, Saúl, y luego algunos cuentan y otros no cuentan a Isboset, y luego David, Salomón, y luego allí se divide el reino y se van reyes para Judá y reyes para Israel. Y en estos reyes de Israel narra algo muy interesante, porque dice: y reinó después tal rey, y este rey hizo lo malo delante de Dios, y después de él reinó otro rey que hizo peor que el anterior, y así se va hasta Acab. Pero cuando llega con Acab, dice la escritura, dice algo así: Acab llega y dice: quítense que ahí les voy a todos los demás. Dice: hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, la hija del rey Et-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes de Israel. Entonces, en este ámbito o en este contexto aparece Elías y como leímos, recibe instrucciones de Dios, pero esas instrucciones no son muy bonitas, muy padres. Le dice que va a haber una sequía, que a él lo van a alimentar cuervos y que él va a beber del arroyo. Tiempo después va con el rey Acab y le da el mensaje. Pero yo quiero preguntarle: ¿se ha sentido usted alguna vez en algún tiempo de su vida en medio de un desierto? ¿Ha sentido que los manantiales y los arroyos se han secado? Hay etapas de nuestra vida en la que las cosas parecen no funcionar.
y por más que bebamos agua, nuestra garganta está reseca. Por más que nos aventemos dentro de una alberca, no sentimos la frescura en nuestra piel, porque todo lo que hay alrededor nos hace sentir secos, nos hace sentir en un desierto, nos hace sentir solos. Y en estas ocasiones o en estas circunstancias me he dado cuenta de que muchos a veces oramos por estas necesidades o estas circunstancias como si oráramos por los alimentos. A veces decimos: Señor, que no se derrumbe mi matrimonio, que mis hijos no se pierdan, que la empresa no quiebre, Señor, que no me corran del trabajo, y bendice este burrito de pollo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Digo, y está bien, el Señor escucha esa oración, pero sabe que si el día de hoy se queda con este enunciado que voy a decir a continuación, si el día de mañana en la cumbre de oración alguien dice: ¿y qué le dejó la predicación de ayer? Quédese con esto: el clamor que hagamos debe ser más grande que el tamaño de nuestra necesidad. Si usted, cuando va con alguien y le dice: ¿sabes que tengo un problemón?, ya desde ahí usted está definiendo cómo debe orar al respecto. Y no sé si se haya dado cuenta, pero a veces cuando usted va y platica con alguien y le dice: ¿sabes qué? Mira, tengo esta situación, ¿te puedes tomar un café conmigo? Y sí, adelante. Y usted va y habla, no le miento, pero a veces dura 1, 2, 3 horas hablando del problema, ¿sí o no? Y al final le dice a la persona: ¿puedes hacer una oración por mí? Sí, claro. Señor, bendice a mi hermano, que se arreglen todos sus problemas, en el nombre de Jesús, amén. Yo creo que debería ser al revés. ¿Sabes qué? Tengo un problemón. Ok, vamos a orar. Y de ahí te avientas las 2 o 3 horas clamando. Entonces, con base en este contexto y este pasaje, quiero mostrarle 3 puntos de cómo Elías nos muestra cómo clamar en medio del desierto. Y el punto número 1 es que debemos clamar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra del Señor. Mire, esta palabra se va a cumplir. Ya se cumplió parte, se está cumpliendo y se va a cumplir a cabalidad, de tapa a tapa, de tal manera que si yo oro conforme a esta palabra, el Señor va a obrar. En los versículos que no leí, Acab, como le dije, hace un desastre santo, porque así como se fue, digo, es como que la característica más presente que tenemos de Elías, ¿no? Que llegó un carro de fuego y se lo llevó y no vio muerte y fue llevado. Bueno, así como se fue, así llegó. En el capítulo 17 aparece y no nos dice quiénes son sus padres, simplemente se presenta y empieza a hacer cosas. De hecho, después de moverse del arroyo, va con la viuda de Sarepta, le provee de recursos, después resucita al hijo de la viuda, y después hay un pasaje también muy padre porque tiene un encuentro con los profetas de Baal y de Acera, que eran 850, y los reta más o menos a unas olimpiadas milagrosas entre los dioses de que ellos tenían. Y entonces los reta y les dice: ¿sabes qué? Si Baal y Acera es Dios, que encienda el fuego de su altar, pero si el Señor es Dios, que encienda el altar que yo voy a hacer. Entonces dice algo bien importante, que cuando los sacerdotes de Baal pidieron, lloraron, se desgarraron, se cortaron, dice, no hubo respuesta. Y esto me llama la atención porque cuando Elías ora a Dios, la respuesta fue inmediata. ¿Pero por qué? Porque Elías estaba orando conforme a la palabra que Dios le había dicho. Mire, el otro día estábamos en un grupo de conexión presencial, y aquí quiero pedirle a nuestro buen amigo Juan que
pongan una fotografía, porque le voy a presumir a nuestro grupo de conexión. Miren nomás, puro corazón contento ahí. La verdad es que somos 3 grupos de conexión que salimos del mismo grupo, y la verdad es que cuando nos reunimos lo hacemos todos juntos. Es una bendición estar juntos, es una bendición ser hombres buscando el rostro de Dios, la guianza de Dios, su palabra, y de repente Dios habla a través de alguno de ellos y somos ministrados unos a otros. Bueno, en una ocasión, uno de ellos, y lo voy a decir, mi cuñado Salomón, dice, yo me di cuenta de que es más fácil de que yo me alinee a la voluntad de Dios que Dios se ajuste a la mía. Desde entonces mis oraciones son más en el sentido de que yo entienda y haga su voluntad, en lugar de pedir solamente por mis gustos y deseos. Y yo me quedé así. Y la verdad, no sé los demás, pero para mí esta fue una verdad reveladora. O sea, ¿cómo le voy a decir yo al Señor, al Creador, al dueño de todo, cómo hacer las cosas? Y luego aparte, ¿cuándo? Es más fácil que yo me alinee a su voluntad, a su palabra, y conforme a ella yo le pida, y entonces cuando el Señor la cumpla, por ende va a ser de bendición para mi vida. Elías oró de la siguiente manera. Hay 3 versículos en lo que leímos. El 17:1 dice, no habrá lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden, dice el Señor. El 18:1 dice, preséntate ante Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Y el 18:45 dice, poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Es decir, lo que hizo Elías siempre fue guiado por la palabra de Dios, por la instrucción que Dios le dio. Él se fue ante el rey, él desató lo que hizo, y entonces a la hora de pedirle al Señor por lluvia para terminar con la sequía, el Señor respaldó su palabra porque el mismo Señor ya lo había dicho. El punto número 2 que en este pasaje Elías nos muestra de cómo clamar. Mire, orar, la diferencia entre orar y clamar es esta. Orar es una conversación, orar es tener una plática con el Señor. Incluso la meditación puede ser un tipo de oración, de estar meditando en el Señor. Pero el clamor es una oración que sale de lo profundo de su alma, de lo más interno. Es una petición, es un gemir para que Dios escuche lo que hay dentro de usted y que el Señor vea lo que está pasando en su interior. El punto número 2 nos dice Elías que debemos clamar con perseverancia. Mire, cuando Elías va a orar al monte Carmelo, dice que pone su rostro entre las rodillas. Yo lo intenté hacer, pero la panza como que no me dejó. Elías era un tipo de veras ejercitado, estaba alimentado con una dieta balanceada, y más adelante vemos que cómo corre medio maratón delante del carro de Acab. Así es que era un tipo que estaba muy bien ejercitado. Cuando Elías está orando, dice que manda a su siervo a ver si se veía indicios de lluvia. Y el siervo va y le dice, ¿sabes qué? No se ve nada, así como ahorita, ninguna. El cielo bien claro, un calorcito bien rico. Y entonces Elías vuelve a mandar al siervo y lo vuelve a mandar. ¿Cuántas veces lo mandó? 7. ¿Sabe? Cuando la Biblia habla de 7, este es un número que en algunas ocasiones es literal, pero en algunas otras no. Por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Se lo voy a parafrasear al español mexicano. Le dice Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Un montón de veces? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No te digo un montón, sino un montón de montones, un chorro de chorros.
muchas veces. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro no es que tuviera una provisión semi humilde de perdón en una bolsa para estar perdonándolos a todos cada rato. No era eso, sino que la actitud de Pedro debía ser de misericordia y perdón constante, de un carácter inofensible como el de Jesús. Jesús era su carácter tal que cuando le daban una bofetada, yo creo que veía a la persona y le decía: ¿sabes qué? Todavía te veo estresado, dale acá de este lado. La verdad, así es Jesús, inofensible. Bueno, regreso al pasaje. Cuando Elías ora estas 7 veces, está perseverando, está inclinado con su rostro en tierra y manda un montón de veces, un chorro de veces al siervo a ver si hay indicios de lluvia. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está orando usted? ¿Ha definido intencionalmente un tiempo para orar y clamar? ¿O será que no tiene ninguna circunstancia o problema en su vida por el cual clamar como lo hizo Elías? ¿Clama usted para que Dios le revele algo a su vida? ¿Para que Dios le dé el discernimiento de cómo actuar en una situación compleja en la que está viviendo? ¿O se rinde fácilmente cuando no recibe la respuesta que quiere? Debemos ser persistentes, muchas veces estar esperando la respuesta del Señor. Ahora, el tercer punto es este: debemos clamar enfocados en Dios y no en las circunstancias. Mire, si yo hubiera sido Elías, o sea, yo me hubiera parado así arriba del monte Carmelo: Señor, manda la lluvia. Señor, mira, es que mira, hay mucha sequía y ve cómo están los campos y el ganado, y Señor, mira que no tenemos ni dónde beber agua, o sea, manda la lluvia. O sea, la verdad es que creo que nosotros nos enfocamos más en las circunstancias que en el Señor. Y sabe, con Dios no es necesario ver, sino confiar. Andamos por fe, no por vista. Y esto me recuerda hace tiempo cuando ya les platicamos alguna vez, Janet y yo. Hace algunos años nuestra hija tuvo un dolor en el estómago y hubo diagnósticos adversos, se hicieron estudios, se hicieron ultrasonidos, tomografías y la verdad nosotros como padres en medio de la situación no hallábamos qué hacer. Y aquí en el hospital y el especialista no nos daba razón clara, y Dios nos guió a movernos a un hospital en la Ciudad de México. Pero cuando subimos al avión, me acuerdo que Janet y Giselle iban en una fila casi al frente y yo iba solo unas filas atrás. Nos subimos, el avión despegó, pero unos minutos después el cielo se tornó gris. Empezó a llover y estábamos en medio de una tormenta, empezó la turbulencia, y aparte del sentimiento que teníamos de ir pensando en la situación de nuestra hija, en todos los estudios que llevábamos, en esa incertidumbre de saber lo que va a pasar, me acuerdo haber platicado con Janet y dijimos que empezamos a orar. Y Janet dijo: ¿sabes qué? Yo le pedí a Dios que nos mostrara en ese momento que Él tenía todo bajo su control. Y yo también lo recuerdo porque estaba angustiado y de repente el avión se elevó
y de un momento a otro salió de la tormenta, se elevó por las nubes y vimos el sol más radiante que nos pudimos imaginar. Las nubes después parecían bolitas de algodón, y la verdad que nosotros sentimos que Dios nos dijo: es que lo que ustedes ven no es lo que yo veo, es que yo tengo el control de todas las cosas, es que su perspectiva es diferente a la mía y yo tengo todo bajo mi control. Gracias a Dios llegamos a Ciudad de México y regresamos con bien, y la vida de nuestra hija ha sido increíble desde entonces. Claro que ocurrieron otros milagros durante ese tiempo. ¿Sabe? Cuando usted clama, algo cambia dentro de usted, pero cuando el Señor responde a su clamor, lo que cambia son todas las circunstancias. No hay nada que pueda detener el obrar de Dios. Orar es para mí, para que el Señor obre en mi mente, en mi corazón, para alinearme a su palabra. Pero cuando Él responde, entonces todo lo que cambia es lo que está a nuestro alrededor. ¿Dónde está su enfoque al orar? ¿En qué piensa mientras ora? ¿Es Dios el centro de su atención o son las circunstancias? Cuando usted ora y le dice: Señor, restaura mi vida, restaura mi matrimonio, ¿está pensando en los problemas que tiene o está pensando en el poder de Dios? ¿Sabe qué? Elías estaba enfocado en Dios. Elías no estaba enfocado en la sequía, no estaba enfocado en la lluvia, no estaba enfocado en Acab, en el ciervo, en el monte, en el aire, en el viento, en el río. La oración estaba enfocada en Dios. Y yo creo que Dios quiere que nos demos cuenta de algo. Yo creo que hay cosas que están pasando en nuestra ciudad, están pasando cosas en nuestras familias, están pasando cosas en nuestras vidas, y una oración pequeñita no va a tener efecto en nosotros. Dios la puede escuchar, sí, claro, pero ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos clamar al Señor para que Él intervenga milagrosamente en todas las áreas de nuestra vida, en las escuelas de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en lo que va a pasar en Santiago. Dese cuenta de lo que va a pasar en Santiago. Estamos anhelando esa lluvia que caiga sobre Santiago. Estamos anhelando esa lluvia que caiga sobre nuestra ciudad. Y yo quiero decirle esto: hay una oración que el Señor contesta de inmediato y contesta favorablemente. Y esta oración es cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados y cuando lo invitamos a que sea el Señor de nuestras vidas. Si usted está en medio de un desierto, si usted está pasando por algo que le es muy fuerte y que le es muy doloroso, pero usted no sabe orar, no sabe clamar al Señor y usted necesita de su intervención, yo le voy a invitar a que haga una oración para invitar al Señor a su corazón y que Él le enseñe a orar y a clamar conforme a su palabra, con perseverancia y enfocado en Él. Le voy a pedir a todos los presentes que me ayuden acompañando a los que están por primera vez para hacer juntos esta oración. ¿Le parece? Señor Jesús, en esta tarde yo rindo mi vida a ti. Mi vida está pasando por un desierto y sé que necesito clamar a ti. La primera oración que quiero hacer es pedirte perdón por mis pecados. Es invitarte a que habites en mi corazón
es reconocerte como el Señor de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle que si esta fue la primera vez que hizo una oración para pedirle a Dios que venga y habite en su corazón, que al finalizar se acerque al módulo de información. Que usted diga, Señor, que usted diga, ¿saben que yo hice esta oración por primera vez? Yo pedí perdón por mis pecados y yo quiero seguir conociendo a Dios para aprender a orar y a clamar en medio del desierto. Y quiero hacer una segunda oración. Tal vez muchos de nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo, pero cuando Elías está con los profetas de Baal y Acera, les hace una pregunta muy interesante. Dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Yo quiero preguntarle: ¿está usted atravesando un desierto? ¿Se ha secado el arroyo de donde Dios le dijo que bebiera agua? ¿Siente que se le agotan los recursos para solucionar el problema o el conflicto que tiene? Deje de titubear. Dice Santiago: cuando pidan, asegúrense de que su fe es solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Cuando Elías estaba bebiendo del arroyo de Querit, donde Dios le dijo que fuera, de repente este arroyo se secó. Y si yo hubiera sido Elías, le voy a decir: Señor, a ver, me mandas para allá, me mandas para acá, y dices que me vas a sostener, que me vas a proveer alimento, y de repente el arroyo del que me dijiste que bebiera se está secando. Ya no tengo recursos, pero tú me dijiste que viniera. ¿Sabe? Se secó el arroyo porque Dios quería que Elías experimentara el poder y la demostración de Dios delante de estos profetas. Y se secó el arroyo porque tenía que moverse a otro lugar, y luego a otro, y luego a otro, hasta que la lluvia viniera. Yo creo que Dios nos está diciendo: deja tu indecisión, muévete, búscame, clama, intégrate a un grupo de conexión, ora, lee la palabra. Jovencitos, adolescentes, jóvenes necesitan establecer un periodo, un tiempo de oración y de clamor al Señor. Necesitan hacer de su palabra la guía más importante en su vida. Quiero decirle que si usted no está en un desierto, probablemente vaya a pasar alguno. Tal vez el arroyo de sus recursos materiales, el arroyo de su salud, el arroyo de su herencia, de su nombre, de su título, algún día se va a secar. Algún día la fuente, el manantial, va a dejar de brotar agua, y usted va a necesitar clamar a Dios y moverse y decirle: Señor, te necesito. Perseverar y enfocarse en Dios y no en las circunstancias. Ahora lo siguiente:
cuando Elías le preguntó al siervo la séptima vez o la n vez: ¿qué ves? Y el siervo le dice: veo una nubecita como del tamaño de la palma de una mano. Elías dijo, se levantó Elías y dijo: ahí viene el aguacero, ahí viene la lluvia, ahí viene la tormenta. ¿Sabe qué? Este pequeño indicio fue suficiente para la fe de Elías de que se cumpliría su palabra. Y luego le dice otra cosa al siervo: ve, dile al rey que prepare su caballo, porque una gran lluvia viene. Yo quiero que le diga a la persona que tiene a un lado: prepara tu caballo, prepara tu casa, prepara tu familia, prepara tu corazón, porque una gran lluvia viene. Porque Dios quiere derramar lluvia de bendición, lluvia de su amor, lluvia de su perdón, lluvia de lo que tú necesitas y de lo que tú estás clamando en este día. La lluvia que cayó fue extraordinaria. Cuando Acab prepara su carro y Elías le dice: ¿sabes qué? Vete, porque si no te va a agarrar el aguacero y no vas a poder llegar a tu destino. Dice que en ese momento el Espíritu del Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. Y es aquí cuando le digo que él corrió delante del carro del rey, más o menos por 20 kilómetros, y llegó antes, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Yo quiero preguntarle en esta tarde: ¿está usted en medio de una sequía? ¿Siente que el arroyo de la provisión se está secando? ¿Siente que los recursos que tiene no le son suficientes? Y que usted necesita la lluvia del Señor. Si es así, le voy a pedir que se ponga de pie, que hagamos una oración al Señor, que clamemos, que no seamos como las personas que dijeron nada, sino que clamemos al Señor y le digamos: te necesito, Dios. No tengo la fuerza suficiente para lidiar con esta circunstancia. Te necesito, Dios. Necesito que obres en mi vida, necesito que obres en mi matrimonio, necesito que obres en mis hijos, en mi economía, en mi trabajo, en mi salud. Necesito de tu lluvia, Señor. ¿Sabe qué? El altar está abierto. Corra hacia el manantial, corra hacia la lluvia. Dese prisa y prepare su corazón, prepare lo que hay en su vida. Venga, dígale al Señor en el altar: manda tu lluvia sobre mí, porque me siento seco. Por más agua que beba no me satisface. Tengo todo lo que tal vez alguna persona desearía tener, pero no me es suficiente, porque te necesito, Dios. Y clame al Señor. Clame al Señor conforme a su palabra. Dígale: Señor, haz tu voluntad en mí. Si quieres que me mueva, me muevo. Si quieres que cambie un aspecto de mi vida, lo hago. Si quieres que deje esta o esta otra situación que me aleja de ti, lo dejo, porque quiero sentir tu presencia en mi vida. Sea perseverante y dígale: no voy a dejar de orar hasta que tu respuesta llegue como una lluvia en esta tierra seca que es mi vida. Y dígale: Señor,
No me importa lo que hay a mi alrededor. No me importa que las estadísticas digan que los matrimonios se están divorciando más que casando, que las personas. No me importa, Señor, que el dólar suba o baje, porque mi economía depende de ti. Señor, no me importa el diagnóstico que me dieron, Señor, porque yo confío en ti. Si usted clama conforme a su palabra, si usted clama perseverantemente y si usted clama enfocado en Dios y no en las circunstancias, el Señor va a mandar la lluvia. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.